ya atendimos a las partes fundamentales del artículo tipo IMRID. O sea, yo digo que las partes fundamentales son esas siglas precisamente que identifican ese acrónimo de IMRID, o sea, de introducción, metodología, resultados y discusión. Y bueno, fueron los elementos que para mí son decisivos, ¿no? Porque lo demás que está alrededor de esos 4 elementos, bueno, pues en primer lugar van a depender de ellos una vez escritos y no revisten la importancia de los otros elementos. Casi siempre nos van a rechazar un artículo, casi nunca va a ser por el título, aunque nos puedan señalar también, por supuesto, las referencias, el, el resumen que vamos a ver hoy, pero casi siempre va a ser relacionado a algún rechazo con los elementos fundamentales del artículo. Adelante, Darío. Quería comentarnos algo, Darío, que veo que tiene la mano levantada. Bueno, parece ser un error, seguramente. Bien, entonces, como les estaba diciendo, las partes fundamentales por las cuales nuestro artículo va a tener éxito o va a ser un rechazo, va a ser por las partes fundamentales. Pero eso no quita que las demás partes tienen gran importancia para, sobre todo, por ejemplo, para lo que es la divulgación, para lo que es llamar la atención a otros investigadores, para lograr más citas, para lograr que nuestro artículo se posicione dentro de un cúmulo de información, un cúmulo, una base de datos, un área de la ciencia. Bueno, ahí sí, ciertamente, estos otros elementos complementarios van a tomar gran importancia. Aunque, por supuesto, desde el punto de vista de la ciencia, no es el principal fin, ¿no? Pero es algo complementario porque al fin y al cabo nosotros como investigadores queremos que algún hallazgo que hemos logrado, bueno, pues se dé a conocer, pueda ser consultado, pueda ayudar a avanzar un área de la ciencia, pueda ser conocido por otros investigadores de nuestro ámbito para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí sí es importante que nosotros sepamos qué identifica a nuestro artículo, que podamos resaltar en esos elementos complementarios, y también el tema de las referencias, el estilo con el cual se escribe, porque estos elementos, aunque no son fundamentales, sí pueden llevarnos a perder tiempo en el proceso de revisión, sobre todo el proceso de revisión editorial inicialmente. Podemos evitar un primer rechazo del editor con respecto a los elementos formales del artículo. Entonces yo creo que mientras más pulido esté el artículo con respecto a esos elementos complementarios, que verdaderamente no nos cuesta tanto trabajo hacerlo bien, bueno, pues vamos a tener más éxito y vamos a hacer más eficiente el proceso de publicación. Entonces, dicho esto, y viendo que ya tenemos un poco más de estudiantes conectados, bueno, les voy a ir adelantando, aunque después lo voy a comentar al final, que este va a ser el último encuentro. Ya con este encuentro, porque verdaderamente hemos llegado al final. Teníamos un encuentro extra de emergencia, digamos, o de reserva, por si habían dudas, por si queríamos hacer algo, aclarar algunos elementos, pero como hemos visto que el grupo está muy avanzado, tiene buenos conocimientos, ha estado aplicado y prácticamente no hay dudas. En los encuentros creo que era innecesario crear un nuevo encuentro para dudas, porque prácticamente no va a tener utilidad. Entonces vamos a dejar un espacio al final hoy para si hay algunas dudas generales, también podamos aclararlas, y dejamos ese lunes próximo para que ustedes puedan resolver la tarea que vamos a dejar, o sea, que va a ser de trabajo independiente ustedes para resolver la tarea, que también se las voy a orientar hoy al finalizar. No sé si están de acuerdo conmigo, porque bueno, es algo que es nuevo, no estaba previsto de esa manera, pero sí, el grupo considera
otro camino, pues también podemos debatirlo. Pero bueno, si quieren podemos esperar a que se incorporen un poco más de estudiantes y lo vemos al final de la clase. Bien, listo. Entonces, seguimos avanzando y como ya les comentaba, hoy vamos a ver esos elementos que están alrededor de ese núcleo importante del artículo. Estamos hablando del título, el resumen, las palabras claves, agradecimiento, financiamiento, conflicto de interés, anexos, notas al pie, si pueden existir o no, las principales normas de citación, que para qué nos pueden servir los gestores bibliográficos, algunos de ellos, comentarlo muy brevemente, porque ustedes yo sé que dominan estos sistemas. Y bueno, estos son algunos de los elementos que vamos a estar recorriendo hoy y visualizando también algún ejemplo en concreto. Bien, entonces, algo que me quisieran comentar antes de iniciar con el contenido, algo que nos vaya quedando. Bien, por aquí nos está diciendo, bueno, sí, ya está listo para el tema de la asistencia. Hoy recibí algunos mensajes para abrir nuevamente, ya había hecho 2 extensiones, de hecho, de los cuestionarios, pero no hay problema, como esto es un curso bastante flexible con respecto al tiempo, incluso a distancia, o sea, digamos, con un modelo que es bastante flexible y no hay ningún problema. Lo importante es que antes de terminar ya una fecha fin, que podemos definirla hoy, de hecho, aprovechando que tenemos por acá al profesor Mereles, ya podemos decir que hasta esa fecha también pudieran completar los cuestionarios, si no pudiera abrir. Pero bueno, yo considero que no deben esperar al último día. A mí me parece que una semana más para los cuestionarios, incluyendo el de hoy, o sea, para el viernes que viene, digamos, para el próximo lunes, sí ya todos los cuestionarios deben estar cumplimentados. Me parece a mí que es lo más justo y ya dejar unos 10 días para la tarea, sería aproximadamente lo que yo creo que sea razonable. Bien, entonces, dicho esto, cuando yo termine el curso hoy, voy a abrir los cuestionarios, todos, y los voy a dejar abiertos hasta el lunes. En este caso sería el lunes 1 de diciembre, doctor. Permiso. No, lunes 24 para el cuestionario y para la tarea el lunes 1 de diciembre, para la tarea final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Lunes 24 para complementar todos los que tengan Sí, cuestionarios profe. atrasados y lunes 1 de diciembre para entregar ya finalmente la tarea, que la tarea con lo que ustedes han ido haciendo ya simplemente recuperarlo todo y unirlo en un documento, o sea que no van a hacer nada que no han hecho hasta ahora. Por tanto, en una semana es más que suficiente para que concluyan esa tarea y no es tan compleja. Listo. Entonces, comenzamos con el contenido de hoy por el título, como ya habíamos hablado. El título, que es algo que a veces no se le presta atención, pero aunque no tenga importancia desde el punto de vista de los hallazgos científicos, o no forme parte de la investigación, sino forma parte de la manera formal en la cual yo voy a divulgar mi investigación, sí hay algunos elementos que nos pueden ayudar a que sea más leído, que sea más atractivo, ¿no? Y hay diferentes maneras de hacerlo. No hay una receta, simplemente eso lo da la experiencia, lo da leer muchos títulos de otros artículos, nos va dando ideas de las posibilidades que tiene. Ahora, sí hay una norma que puede variar también, que un título debe estar entre 10, 15 palabras. Ahora, hay revistas que admiten hasta 20, hay revistas que incluso lo restringen más, y esto, yo doy pautas generales, tendencias, pero siempre la revista dice la última palabra. Siempre tenemos que ir a consultar. Para todo lo que vamos a ver hoy hay que consultar qué dice la revista. Pero yo puedo ir creando un título, porque quizás me viene a la mente en lo que yo estoy redactando el artículo, un título interesante, bueno, y lo agrego. Puede ser que sea más largo, más corto, pero ya tengo una primera idea. De hecho, puedo tener varias versiones del título y consultarlo después con los demás autores,
consultarlo con colegas del área y nos puede sugerir cuál título tiene más impacto, cuál es más preciso, cuál es más atractivo, ¿no? Debemos evitar metáforas o expresiones ambiguas, porque tenemos que recordar que estamos en el ámbito científico, no es el título de una novela, de un cuento, de un artículo periodístico. Estamos hablando de un título de un artículo científico que tiene que ser preciso, objetivo y describir verdaderamente lo que se va a plasmar en el artículo. Tratar de no dejar nada fuera, pero tampoco poner elementos superfluos y que sean ambiguos y que tiendan a confusión, ¿no? Ni repetitivo tampoco. Entonces, hay dos tipos fundamentales, aunque existen otros, pero bueno, los más utilizados son los títulos descriptivos y los informativos. En este caso, los descriptivos resumen el contenido y el informativo comunica también, además de resumir el contenido, también comunican el hallazgo fundamental, o sea, aquello en lo cual hubo una transformación, lo cual se estudió. Entonces, por ejemplo, uno descriptivo podría ser uso de la robótica educativa en la enseñanza de programación. Esto es un título un poco resumido, ¿no? Debía tener algunos elementos más. Pero bueno, aquí se describe qué se hizo en esa investigación, no solamente en el artículo, sino, porque el artículo es un resumen de la investigación, ¿no? ¿Qué se hizo en la investigación? Bueno, se utilizó la robótica educativa en la enseñanza de la programación. Pero no me dice si mejoró, por ejemplo, la enseñanza de la programación, si tuvo un impacto específico, ¿no? Si se comparó, por ejemplo, con otro método, nada de esto lo dice. Sin embargo, un título más informativo, podríamos decir que la robótica educativa mejora la comprensión algorítmica en secundaria. Aquí ya estamos orientando el título hacia la relación entre las variables que nosotros estudiamos, ¿no? Entonces, ya aquí sabemos que hay una variable que es robótica educativa, que sería una variable independiente, y qué efecto tuvo ella en la comprensión algorítmica, que sería la variable dependiente. Entonces, aquí incluso tenemos relaciones entre las variables, porque arriba solamente se describen cuáles son las variables que intervienen, pero no hay una relación entre las dos variables, simplemente están ahí describiendo que fueron utilizadas. Pero en el segundo, el informativo, sí lo vimos. De todas maneras, cuando ya hagamos una pausa para ver algún ejemplo, también vamos a ver algunos, a ver, como de los mismos artículos que hemos estado analizando. Bien, eso es con respecto al título. Algo que quieran agregar, porque aquí sé que hay muchos editores de revistas y muchos estudiantes avanzados en esa área, profesores, investigadores que tienen experiencia. Si quieren agregar, pues muy interesante sería darlo a conocer para los demás. Me pueden detener en cualquier momento, como siempre les digo. ¿Bien? Seguimos entonces. En términos generales, las palabras claves, que a veces no le prestamos atención tampoco o lo hacemos muy a la ligera. Sin embargo, las palabras claves son uno de los elementos que los sistemas automatizados, como Google, como los sistemas de base de datos de revistas científicas, utilizan para mejorar la indexación, para hacerla más exacta, porque independientemente de que estos sistemas cada vez son más inteligentes y indexan los artículos a partir del contenido, de hecho hacen un análisis de contenido, buscan los términos fundamentales y es verdad que lo hacen muy bien, extraen cuáles son los términos, pero a veces puede fallar y nosotros podemos hacer que complementar ese trabajo automatizado que realizan estos sistemas de bases de datos, que son robots escaneadores de lo que hay en Internet, lo que hay en universidades, en revistas, y se va indexando. Entonces, si esos robots encuentran las palabras clave, pues esas son las primeras que va a tomar, aunque él puede ser que haga algún análisis, toma esas palabras porque ya sabe que el autor pudo identificar bien sobre qué trata el artículo. Muchas veces nos exige una cantidad específica de palabras, pero casi siempre va a estar entre 3 y 6 palabras. Yo he visto, la mayoría de revistas piden 5 palabras
es lo más frecuente que he podido ver yo. Y bueno, algunas revistas, de hecho, o bases de datos, no solamente revistas, sino las bases de datos en las cuales está indexada la revista, hacen incluso un trabajo manual en ese sentido. Todavía en la actualidad hay muchas bases de datos que, además de las palabras clave que nosotros ponemos como autor, después hay unos analizadores de contenido, que son personas que ven el artículo, buscan el resumen y le asignan palabras clave, ellos, de los tesauros importantes, porque hay revistas que exigen que uno le ponga las palabras del tesauro, pero hay muchas que no, muchas simplemente uno pone unas palabras claves de la manera que uno quiere, que no tiene que cumplir ningún requisito, ni tiene que ser exactamente las que existen en los tesauros, sino que son palabras que yo describo mi contenido, pero hay personas o sistemas automatizados, de las dos maneras existen, que entonces a partir de esas palabras clave y del contenido que él detecta en el artículo, nos asigna términos que sí ya están definidos en los tesauros, ¿no? Claro, yo como trabajo en esta área de inteligencia artificial, sistemas computacionales y análisis de datos, me he dado cuenta de que esto cada día va a perder, o sea, cada día va a tener menos importancia que el autor ponga las palabras claves, porque son ya tan precisos esos sistemas, que de hecho ya prácticamente todos los autores, no digamos todos los autores, ya muchos investigadores, para no perder mucho tiempo, le pasan el artículo o el resumen a los sistemas inteligentes ya nos dan las palabras clave y el título y con un nivel de precisión increíble. Nosotros pudiéramos complementar algunos, pero cada día estos sistemas van aprendiendo más y ya prácticamente en cualquier momento las revistas lo piden, pero ya es casi innecesario porque una vez que se sube el artículo al sistema, ya él hace un reanálisis y agrega, y puede agregar incluso más palabras clave de las que nosotros le hemos puesto, y esas son las que él va a utilizar en esos motores. O sea que va a quedar las del autor un poco que decorativa, porque realmente por dentro, en un metaanálisis, van a quedar descriptores de ese artículo más precisos y con mayor diversidad. Entonces, estos son elementos, pero bueno, como nos los pide, hay que hacerlo, ¿no? Y todavía sigue siendo importante. Bien, algo que se quiera agregar en ese sentido de las palabras claves, no hay mucho que decir, ¿no? Porque son unas palabras, unos términos que nos van a describir de manera muy concisa el contenido. Se dice que va de lo específico a lo general, es otros elementos que se hablan, pero bueno, como yo les decía, la inteligencia artificial esto lo va a ir cambiando mucho. Sí, adelante, Ricardo. ¿Cómo está, profesor? Nada más que para agregar ahí, cuando hablamos de palabras clave, es palabra y palabras clave. Que el caso, por ejemplo, de inteligencia artificial, que podría ser también usado como una palabra compuesta, ¿verdad? Es así, profesor. Exactamente, incluso se le llaman frases, o sea, es palabras y palabras clave porque puede haber una frase completa. De hecho, en los tesauros aparecen frases porque hay contenidos que son muy complicados de que con una o dos palabras describirlos. Y son cada día también se complejiza la ciencia, por tanto se requieren a veces frases para poder describir un contenido. Por tanto, sin ningún problema, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es los signos de división de cada palabra, porque eso yo me he dado cuenta que cambia mucho, incluso cambia por la norma o el estilo que se utilice. Puede ser que tenga que estar separado por coma, puede ser que sea por punto y coma. Hay revistas que lo piden en el sistema automatizado, en el OJS, como ustedes ya sé que utilizaron, donde se agregan en campos, por tanto, ni siquiera es por comillas. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, el propio sistema o las propias indicaciones de la revista ya no nos van a indicar. Tenemos que guiarnos por lo que nos dice la revista en el caso de la división, el signo que va a dividir las palabras o frases. Esto es interesante porque puede haber una frase que tenga comas, pudiera ser una frase que tenga comas y puede existir. Entonces, si me divisió, por eso hay muchas revistas que utilizan el punto y coma, porque como puede haber una frase que describe el contenido y se utilice como una palabra clave, entonces no se tiende a confundir la división entre el punto y coma y la coma. Entonces, por eso los sistemas ahora, como el JS, lo hacen
con campos y usted va agregando de una en una y ya no hay discusión. Entonces, por eso estos sistemas de automatización de la edición, de la editorial, son muy útiles, ¿no? Esas son cosas que nos ayudan mucho en este sentido. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Seguimos avanzando y ya vamos a ir viendo algún ejemplo de título y palabras clave. Bueno, vamos a esperar al resumen, porque así vemos la triada esa importante, que es título, palabra clave y resumen. Vamos a seguir avanzando algunos elementos. De hecho, vamos a saltarnos aquí los agradecimientos. Bueno, ahora me doy cuenta que estuve editando el fichero y parece que eliminé la diapositiva, una edición que hice, yo creo que la sustituí por esta de ejemplo. Ah, caramba. Bueno, yo se los hago a memoria porque yo sé el contenido que les iba a comentar y luego le agrego aquí la diapositiva y se la actualizo, ¿bien? Ese fue un problema de edición, lo tenía aquí, de hecho, el resumen, los tipos de resúmenes, pero bueno, no hay problema. Vamos a seguir avanzando con el resumen. El resumen, tenemos diferentes, o yo diría, dos maneras fundamentales de escribir el resumen, y lo vamos a encontrar así. Uno es un resumen descriptivo narrativo, ¿no? Donde yo puedo ir describiendo en un bloque completo, un bloque de texto, puedo ir describiendo los elementos fundamentales del artículo, que siempre van a ser ¿cuáles? Los que habíamos acordado, ¿no? Introducción, metodología, resultados y discusión. Hablando de discusión, también incluyendo ahí las conclusiones, ¿no? Entonces, esos cuatro elementos tienen que estar, independientemente del tipo de resumen que nosotros seleccionemos, tenemos que tener claro que tienen que estar todos los elementos. A veces se obvia un poco, cuando hay muy poco espacio, se sacrifica la introducción. Digo, la introducción es al menos una o dos oraciones sobre la importancia de la temática. Me he dado cuenta que eso a veces se sacrifica porque ya después se puede develar de alguna manera en el objetivo, porque el objetivo sí casi siempre nos encontramos muchos resúmenes que empiezan ya directamente con el objetivo, cuando hay muy poco espacio para poder dedicarle el poco espacio que nos da algunas revistas a los resultados, que para mí unos elementos importantes, y también a las conclusiones. Entonces, tienen esa variante de jugar. Si tengo que sacrificar algo, ¿qué sacrifico? La introducción. Y comienzo entonces con el objetivo al menos, ¿no? Bueno, el objetivo de este trabajo fue identificar cómo la robótica educativa mejora el aprendizaje del pensamiento algorítmico, ¿no? Entonces, ya una vez que yo planteo el objetivo, que ese objetivo está sustituyendo la introducción, voy entonces ya a dar las pinceladas fundamentales de la metodología. Lo más importante que yo quisiera resaltar, que es lo que de alguna manera la fortaleza de mi investigación, porque hay siempre el resumen, yo quiero que cuando lo lean vean que haya fortaleza, que incite al investigador a leer el artículo porque ve que hay muy buenos resultados, que hubo una metodología transparente. Entonces, ahí es importante la muestra, por ejemplo, qué métodos utilicé, ¿no? Si hubo validación o no. O sea, son elementos claves que yo pudiera mencionar levemente el diseño del estudio, pero no ahondar como a veces se muestra muchos elementos del diseño, no hace falta. Yo con decir que es un diseño experimental o un diseño longitudinal, transversal, así, muy simple, ya es suficiente, porque ya al investigador le da una idea por dónde va el artículo y ya si él quiere profundizar va a la sección de metodología. Y además que nosotros tenemos que recordar que muchas bases de datos, a veces muchos investigadores solamente leen los resúmenes de los artículos porque o no tienen acceso o no tienen tiempo y va al resumen para ver qué pasó. Entonces le tenemos que dar a aquellos que nosotros sabemos que va a impactar en ese investigador, que casi siempre va a ser el tamaño de la muestra,
el diseño, pero muy simple, los instrumentos que utilicé, pero por ejemplo las cuestiones éticas casi nunca no las sacrifico y las dejo. Si hubo una anonimización, si hubo un seguimiento de algún tipo de legislación de privacidad de datos, esos elementos que son importantes, pero no son tan relevantes en la investigación. Además, se pueden complementar. Si el autor quiere saberlo, ya que vaya a leer el artículo. Pero aquí yo tengo que concentrarme en esos puntos neurálgicos de la metodología, que son la muestra y los métodos que utilicé. Por eso incluso esa sección se llamaba material y métodos, ¿no? También nos las podemos encontrar así, porque esos dos son los puntos esenciales. Yo digo el diseño, la muestra y los métodos que utilicé, y ya con eso por lo menos ya hay un acercamiento a cómo se hizo la investigación. Luego del resultado, bueno, pues ahí cuesta mucho trabajo a veces porque no sabemos qué resultado vamos a poner, cuál es lo fundamental. Yo creo que el resultado fundamental que debemos expresar es de alguna manera el que le dé respuesta a las preguntas de investigación. Si yo digo que hay una mejoría del pensamiento algorítmico con el uso de robótica educativa, yo tengo que priorizar ese resultado donde hay unas variables, sobre todo variables globales, ¿no? O medidas globales o sumas totales del resultado. Para decir, esta variable, bueno, hubo una media de diferencia entre los dos grupos de tanto de manera significativa. Y ahí ya yo digo que hubo una mejoría, aunque yo haya utilizado otras variables también complementarias, otras variables ajenas que la tuve en cuenta, o apliqué un resultado, primero hice una descripción, una estadística descriptiva, bueno, ahí esa parte la sacrifico un poco más y voy directamente a una prueba de hipótesis que me va a responder precisamente la pregunta de investigación. Bueno, yo creo que ahí es esencial, ¿no? Y concluir con, vaca, dígase de paso, con las conclusiones. Fíjense que la discusión normalmente no se pone como la parte más, donde más se discute, que es cuando uno compara con otros autores, porque aquí en el resumen no va a haber citas, por tanto no tiene sentido que pongamos ahí esas comparaciones entre autores o entre otros estudios anteriores. Eso lo dejamos en la discusión. Aquí vamos a traer ya directamente las conclusiones finales de esa discusión, ¿no? Si hubo una transformación, respondemos al objetivo, pero de una manera global, no con los datos. Primero vamos a responder el resultado con los resultados estadísticos, en caso de que sea una investigación cuantitativa, en caso de que sea cualitativa, igualmente con aquellas opiniones, con aquellas percepciones, ¿no?, que tuvieron los estudiantes, y después cerrar con una conclusión global, ¿no?, que responda al objetivo, pero de manera global, sin citar resultados en específicos, ¿no?, en el sentido de resultados, digo, numéricos, sino hacerlo de una manera más global. Ahora, esa sería la manera de hacerlo narrativo, en un solo bloque de texto. Pero hay revistas, sobre todo en el área de ciencias médicas, donde exigen que el resumen sea estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso van a aparecer los términos de objetivo, o a veces empiezan en introducción, objetivo, metodología o material y método, depende de cómo lo pida la revista. No hay discusión en ese caso, sino resultados y conclusiones. Tampoco van a encontrar que está la discusión, ¿no? Entonces, resultados y conclusiones. Entonces ahí nosotros igualmente va a tener un espacio específico y tenemos que tener en cuenta que lo debemos hacer lo más balanceado posible. No puede ser. Claro, indudablemente los resultados casi siempre va a ser el párrafo más grande, pero no podemos tampoco hacer muchos resultados. Entonces la metodología, una sola oración, ¿no? Porque debemos dar datos en la metodología que son importantes para que haya una transparencia, para que el investigador que está leyendo el artículo pueda saber un poco cómo se hizo la investigación, porque eso es algo muy importante también. Entonces yo creo que la metodología, los resultados y la discusión son los casi siempre donde va a estar el mayor cúmulo de texto en un resumen estructurado, ¿no?
Entonces, si tenemos que sacrificar, bueno, pues la introducción la hacemos lo más breve posible. Entiendo yo que en mi experiencia esa sería la manera más factible de hacer el resumen, ¿no? Entonces tenemos, resumiendo, hablando de resumen, resumiendo, tenemos dos formas de escribir el resumen. Narrativo descriptivo, en este caso yo un poco que lo narro, y estructurado. Ahora, de todas maneras, hay una tercera forma, porque hay artículos que no tienen esta estructura, ¿no? Por eso yo digo narrativo descriptivo. Narrativo lo vamos a utilizar en aquellos artículos que son teóricos, que son de opinión, por ejemplo, donde no hay una estructura IMRD, sino que es un artículo, por ejemplo, de posicionamiento. Entonces aquí lo hacemos todavía más narrativo y un poco que hacemos un resumen de los elementos y de esas secciones que nosotros vamos a exponer nuestras ideas o esos elementos, ese abordaje teórico que queremos, que vamos a situar en el artículo. Adelante, Ana María. Profe, quería decirte nomás que tu presentación se quedó en palabras claves. Sí, sí, porque les decía que se me borró, que sustituí, parece, sustituí A la siguiente. la diapositiva que tenía el resumen por esta de ejemplo y parece que la eliminé erróneamente. Entonces lo de resumen se lo dije yo por mi experiencia y el recuerdo que tenía de la información que estaba bien. Gracias de todas maneras. Listo, entonces, ya teniendo esto en mente, vamos a ir a ver algún artículo en Zotero para analizar ahí algunos de los artículos y ver esos tres elementos, ¿no? Me dicen si ya lo están observando. Ya, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, vamos a retomar el artículo que hemos estado analizando de impacto del ciberostracismo, ¿no? Y fíjense que le vuelvo a recordar, esta es una revista que en el área de educación está muy bien situada. Creo que es cuartil 1 o 2. Entonces, por tanto, podemos confiar un poco en la calidad de este tipo de artículos. Fíjense, vamos a ver primero el resumen. Impacto, fíjense que ya comienza con impacto, o sea que ya vemos que hay una relación, dice, del ciberostracismo sobre la ansiedad social y uso de Internet. Aquí hay dos variables dependientes, ¿cierto? Tenemos ansiedad social y uso de Internet. Y dice que va a tener una relación con el ciberostracismo, donde en estudiantes universitarios. O sea, que aquí tenemos elementos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 palabras, incluyendo, por supuesto, todas las preposiciones, todo, porque todo se cuenta, ¿bien? Por tanto, este artículo cumple con esa métrica que yo les estoy dando de entre 10 y 15 palabras, creo que es lo más sensato y lo más utilizado. Muy bien. Listo, por supuesto también tenemos el título de inglés, casi todas las revistas nos lo van a pedir. Y aquí tenemos el resumen. Bien, vamos a ver muy rápidamente el resumen. Bueno, tenemos aquí primero una introducción. ¿Ven? Una introducción. Fíjense qué introducción más larga. Todo esto que ya está ahí es introducción. Fíjense, si pudiéramos a vista sacar 1%, diríamos que estaría en un 33%, digamos, es una tercera parte por lo menos del resumen. Esto no siempre es así, cada autor decide. En este caso la revista al parecer permite que seguramente 250 palabras, que son de los resúmenes más extensos que admiten muchas revistas. Y bueno, da la flexibilidad de que se pueda plantear bastante la importancia, la justificación de la investigación. Y fíjense que entonces aquí sí ya nos plantea el objetivo. El objetivo sí es muy importante que aparezca, ¿cierto? Bien, entonces, después vienen los elementos
de metodología. Fíjense ahí qué tramo más grande para metodología, porque ahí nos está dando la muestra, nos está dando algunos elementos descriptivos de la muestra, sobre el género, sobre todo, y nos dice los instrumentos utilizados, que fueron 3 escalas, ¿ven? 3 cuestionarios. Y entonces después, bueno, de hecho todavía esto es metodología, pero la metodología es todo esto aquí, hasta aquí, porque aquí nos dijeron después qué tipo de prueba se utilizó y el software que se utilizó. Y entonces aquí es que comienzan los resultados. Vamos a ver hasta dónde llegan los resultados. Al parecer es hasta aquí. Los resultados indicaron que los hombres mostraron mayor nivel de ciberostracismo, mientras que la ansiedad social puntuaron más bajo en las mujeres. Fíjense ahí directamente a responder lo que tuvieron sin datos. Fíjense aquí que muchas veces se utilizan datos, a veces algunos específicos, alguna media, alguna de student o algo así, para mostrar un poco más. Y después también hablan de una asociación acá, ¿no? Entre esas otras variables. Se discute cómo esta forma del ostracismo continúa afectando. Aquí hay, esto es una implicación, ¿ven? Una implicación. Y después, bueno, ese es más bien una conclusión y después una implicación también, que todo eso pertenece un poco a la discusión y conclusiones, ¿cierto? Entonces, como ven, esa es la estructura. Fíjense que fue más balanceada a partir de que se empezó con la metodología. Tienen ahí la metodología, vamos a ponerle en 3 colores. Digamos que estos aquí son los resultados fundamentales y después aquí tenemos estos otros elementos, ¿eh? Bueno, ahí, de todas maneras, es interesante cómo la metodología, al tener tanta importancia, fíjense cómo se le dedicó bastante espacio para describir bien los elementos. ¿Se dieron cuenta? Y miren, sin embargo, el tamaño de de la introducción. Para mí excesiva. Pero bueno, la revista lo permitió. Fíjense, yo decía pero yo diría que es casi un 40% del artículo, ¿ven? Pero bueno, de todas maneras está muy bien estructurado. Yo me hubiese gustado como lector haber conocido un poco más los resultados. Para mí los resultados aquí se pudieron ampliar un poco. No sé si están de acuerdo conmigo. Haber sacrificado un poco la introducción para dar un poco más de datos sobre los resultados. Pero bueno, esto es decisión del autor y son los que toman esas decisiones. Bien, entonces vamos a ver las palabras claves. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 palabras clave. Como yo les decía, esa es la idea que se maneja en casi todas las revistas, alrededor de 5. Fíjense que comienza de lo más particular, que en este caso era ansiedad social. Estas 4 son las variables precisamente que se utilizaron en la investigación, y por último agregan una más general, que en ese caso de educación superior, que es una variable más bien de contexto, de dónde se está enclavada esa investigación. ¿Ven? Adelante, Ricardo. Profe, me surge una pregunta ahí. Con respecto a las palabras clave, esas palabras no necesariamente tienen que aparecer en el resumen, ¿verdad? Puede ser que aparezca en el artículo en sí, pero no necesariamente tienen que aparecer en el resumen. Claro, no necesariamente, pero si están bien elaboradas las palabras clave, va a ser muy, muy difícil de que no estén en el resumen, porque fíjense, de hecho, deben estar la mayoría hasta en el título, que es más corto. Así que si no están en el resumen, no están palabra clave, pero por algo se llama palabra clave, es que debe estar en todo, es esencial. Casi siempre van a ser las variables que se manejan más algunos elementos contextuales. Entonces, yo creo que es muy difícil que una palabra clave no esté en el resumen. Pero bueno, pudiera darse el caso como este. Puede ser, por ejemplo, en este caso pudiera ocurrir, miren, este puede ser un ejemplo. Quizás
no se utiliza exactamente educación superior, lo que se diga es, por ejemplo, en estudiantes universitarios. Entonces, no está la palabra clave en sí como término, pero semánticamente sí sabemos que significa lo mismo que me están diciendo de que en el artículo fueron con estudiantes universitarios y que es educación superior. Pero bueno, se puede dar ese caso. Aquí se está dando, de hecho. Yo creo que aquí en el artículo, si buscamos en el resumen, no diga palabra, no diga educación superior en ningún momento, pero sí me dicen de estudiantes de diferentes universidades españolas, ¿ven? Lo dice aquí. Y no dice educación superior. Pero bueno, ese caso. Muy interesante la pregunta de Ricardo y de hecho se dio el caso en este que estamos analizando. Desde el punto de vista del término exacto, pero bueno, semánticamente sabemos que es lo mismo. Vamos a analizar un segundo artículo para ya después darle a ustedes el protagonismo. Vamos a ver este como ya les decía, es una revista Comunicar, revista de educación y de comunicación de las dos áreas, también de primer nivel. Y tenemos el título que dice Impacto de la IA en la enseñanza de diseño gráfico e interiores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 palabras. Fíjense que está igual en el rango de entre 10 y 15. Resumen, mucho, bueno, bastante más corto, ¿bien? Fíjense aquí lo que les decía. Introducción, solamente una oración. Y automáticamente aparece el objetivo, que es aquí, examinar cómo los estudiantes con distintos niveles perciben y utilizan las tecnologías. ¿Ven? Ahí está el objetivo. Seguimos. Se realizan encuestas a dos grupos con experiencia que recibieron una introducción. Los cuestionarios incluyeron preguntas cualitativas, todo esto es metodología. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva, análisis de contenido, permitiendo identificar, hasta aquí. Beneficios y limitaciones. Bien, ahí tenemos la metodología y vamos a ver resultados. Los resultados muestran que los estudiantes avanzados usan IA para estrategias, mientras que algunas ideas. Ambos grupos señalaron preocupaciones sobre la creatividad y destacaron la necesidad de formación. Ahí está los resultados y miren una oración de conclusión final. El estudio concluye que la IA tiene un alto potencial en la enseñanza del diseño. Por su implementación debe equilibrar la eficiencia con el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. O sea, una sentencia final sin aludir exactamente al resultado, pero también de alguna manera apoyándonos en ese resultado para dar esa conclusión final. ¿Ven? Profe, Sí, adelante. profe, sí, Adelante. no necesariamente en el resultado debe ir acompañado de números, puede ser una redacción narrativa solamente. Bueno, de hecho, los dos artículos que hemos analizado hasta este momento no han dado pistas cuantitativas ninguna de numéricas. Fíjense que los dos, a pesar de ser investigaciones que tienen, fíjense que este artículo sí tiene tablas, bueno, no recuerdo, miren, este artículo tiene varias tablas con información y resultados estadísticos. No aparece ningún dato numérico en el resumen, como están observando, ¿eh? Por tanto, sin ningún problema se puede evitar los resultados numéricos y se puede narrar los resultados fundamentales a partir de esos resultados estadísticos. ¿Bien? Listo. Entonces tenemos palabras clave. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso piden, al parecer la revista pide 6. Por eso les decía, está ahí entre 3 y 6. Más de 6 nunca he visto una revista. Y menos de 3 tampoco he visto nunca. La media siempre ha estado en 4, 5 y 6. Son lo que más he visto yo y más 5. Bien. Entonces, vamos a dar un espacio de 15 minutos para darle paso a ustedes. Vamos a poner aquí porque no sé qué pasó aquí con las...
Bien, vamos a poner a esos 15 minutos también igual, hasta las, en este caso sería hasta las 4, ¿bien? 15 minuticos muy rápido y compartir lo que encuentren. Fíjense qué vamos a hacer. Vamos a analizar títulos, resumen y palabras clave, ¿bien? De un artículo que ustedes busquen cualquiera. Y vamos a utilizar también un código de colores para que se identifique muy concretamente, ¿bien? 15 minutos hasta las 4 p.m., ¿bien? Listo, nos vemos en 15 minutos para a ver si algunos comparten ahí qué encuentran. Me interesaría mucho alguien de ciencias médicas para ver un artículo estructurado que lo utilizan mucho ustedes. Si no, yo buscaré alguno.
Bueno, entonces vamos a ver quién nos va compartiendo, qué encontraron. ¿Encontraron algún artículo estructurado, por ejemplo? Me gustaría saber si encontraron alguno estructurado, si encontraron alguno bien balanceado que se viera, otros que también quizás hayan encontrado donde los resultados se vean más numéricos, también podríamos encontrar donde el resultado incluso ocupe la mayor parte del resumen. ¿Qué encontraron? Bueno, no veo, nadie se decide. Voy yo a compartir uno en lo que ustedes buscan y se encuentran otro para que vean un artículo, un resumen estructurado. Fíjense, esta revista, a pesar de no ser de tecnología, de ciencias de la salud, es una revista del área también de tecnología educativa, también Q1, está entre las principales revistas en el mundo del área de tecnología educativa. Y vamos a ver este resumen. Bueno, vamos a comenzar igualmente con el título. Vamos a ver cuántas palabras tiene, a ver si está alrededor de lo que hemos visto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque esto cuenta como 1, 8, 9, 10, 11 y 12, perfectamente. O sea, 12 palabras están en el rango de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, vemos el resumen. Fíjense, el resumen, encontramos primero un background. ¿Qué es el background? Bueno, la introducción, la importancia del tema, la actualidad sobre el tema. Fíjense que en este caso es bastante amplio. Si lo comparamos con métodos y con resultados de discusión, fíjense que aquí en este caso nos dan resultados de discusión juntos. ¿Ven? Yo diría que es la sección más larga. Pero bueno, eso va a depender mucho del autor, va a depender incluso también de la temática. Si es una temática novedosa, algo importante, o si es una temática ya muy trillada, quizás no haga falta tanto resaltar la importancia del estudio. Entonces también tenemos el objetivo, que siempre lo ponemos cuando es estructurado, casi siempre se solicita de manera independiente. Y como vemos la metodología, fíjense que la metodología igual habla siempre de la muestra, ¿ven? También puede ser que nos digan un poco sobre los grupos, en caso de que es experimental, hay grupo de control, ¿no? Y puede ser que esté el grupo experimental, el grupo de control. También los instrumentos utilizados. Fíjense que aquí nos hablan de entrevistas, ¿ven? Y entonces después llegamos a los resultados. Como ven, en estos resultados tampoco hay números, pero no ha sido una casualidad lo que hemos visto. Normalmente, muchas veces en los resultados también nos encontramos números que apoyan las conclusiones, porque ven, aquí nos habla de una conclusión. Esta última oración ya es una conclusión. Y hasta aquí, o sea, de aquí hasta aquí, un poco son los resultados del estudio. ¿Ven? O sea, estamos analizando ahora en este momento un tipo de resumen estructurado. Hay revistas que les gusta pedirlo más así porque obligan un poco a los autores a resaltar todas las partes del artículo, porque a veces lo dejan a la voluntad del autor y el autor resalta mucho una parte, pero quizás no ponga la metodología, quizás por falta de experiencia del autor. Entonces, de esta manera lo hacen un poco más coherente y todos los artículos obligatoriamente tienen que poner las partes fundamentales del resultado, o sea, de la investigación que llevaron a cabo. Bien, entonces ahora sí, alguien que pueda mostrarnos. Adelante, Ricardo. No tengo a mano mi compu para mostrar, pero me llamó más la atención la estructura del resumen, profe, porque
Ahí no está en un solo párrafo todo y es lo que en la mayoría de los casos solemos ver que un resumen te pide que se redacte en un solo párrafo, ¿verdad? Y ahí veo que tiene ahí varios puntos aparte, entonces se ve que también depende mucho de qué editorial o dónde vamos a publicar, también se da ese tipo de situaciones, Claro. solo para agregar eso. Claro, usted porque seguramente no es el área de la salud, pero los que sean del área de salud que me pueden confirmar, veo que no quieren, hay mucho miedo escénico, no quieren hablar, pero seguramente los que sean de la salud que estén aquí me pueden confirmar que este es el tipo de resumen que se utiliza prácticamente en todas las revistas de ciencias médicas, enfermería, veterinaria, es posible también. ¿Y qué pasa? Que nosotros en educación hay menos, pero sin embargo esta revista que es del área es una educación pura, pero es tecnología educativa que está dentro de la educación también, sí utilizan este tipo de resumen estructurado. ¿Ven? Profe, Para mí, sí, adelante. sí, una consultita. En salud nos exigen en algunos lugares o instituciones, por ejemplo, que las palabras claves sean sacadas del DEX, que es son unos descriptores de salud, ¿verdad? Para algunas revistas ya también exigen eso o quería saber un Sí, poquito de eso. sí. En el área de educación no hay mucha exigencia en ese sentido, ni en tecnología educativa. Pero en ciencias de la salud, que he trabajado también, o sea, yo he hecho varias investigaciones en esa área, he apoyado allí cuando estaba en Cuba, la Universidad de Ciencias de la Salud. Además, mi esposa es médico, mi hija acaba de graduarse de médico también en estos días, y las he apoyado también a ellas y he trabajado con ellas. Y sí, de hecho, cuando han publicado algún artículo, he visto que tienen que ir a buscar las palabras claves a ese tesauro, porque es obligatorio. En salud sí se utiliza bastante reglamentario de que las palabras claves haya que buscarlas obligatoriamente, tienen que existir en el tesauro. Pero en otras áreas de la ciencia, como educación, psicología, no es tan así, queda un poco más a voluntad del autor. Pero sí, en ciencias médicas es muy importante utilizar el tesauro que usted mencionó, se me olvida el nombre, pero el que usted mencionó, que es el que más se utiliza. Aquí en este caso, aunque las palabras clave, por supuesto, el autor seguramente las puso con comas, aquí, bueno, visualmente están con este carácter que es no recuerdo cómo es que se llama el carácter, pero bueno, es una separación. Fíjense que esta palabra clave tiene tres palabras, casi cuatro, porque hay una que está mezclada. Digital Game Based Learning, ¿ven? Aprendizaje basado en juegos, aprendizaje digital basado en juegos. Y como hay una, dos, tres, cuatro y cinco palabras clave. Como les decía, casi todas las revistas solicitan 5 palabras clave. Bien, ¿algo más que aportar? ¿Alguien que quiera compartirnos algún título, resumen y palabra clave que haya encontrado? Bueno, si no es así, seguimos avanzando entonces. Y vamos para esta otra sección. Una sección que tiene, diría yo, menos importancia desde el punto de vista científico para el artículo. De hecho, para mí tiene menos importancia que esos tres elementos que vimos ahora, título, resumen y palabras clave, pero son muy importantes también, sobre todo desde el punto de vista de gestión editorial, de impacto de la ciencia, de toma de decisiones a nivel local, regional, mundial, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del financiamiento se utiliza mucho para hacer estudios hacia dónde va el dinero de las agencias de financiamiento de la investigación científica, y a partir de estudios de los artículos científicos, sobre todo de esta sección, bueno, se pueden tomar decisiones, se puede ver si está muy bien utilizado los financiamientos que hacen países, que hacen agencias internacionales como Erasmus, ese tipo de programas europeos, programas también latinoamericanos muy importantes, y que deben estar reflejados en esa sección de financiamiento. Pero bueno, tenemos los agradecimientos donde a veces no,
se confunde un poco con el financiamiento, porque hay veces que hay revistas que no piden esa sección de financiamiento y algunos autores entonces aprovechan los agradecimientos para resaltar los apoyos que han tenido que son financieros, ¿no? Pero bueno, los agradecimientos realmente van a las personas o instituciones que apoyaron técnicamente o académicamente el estudio, no tanto financieramente. Por ejemplo, puede ser que haya un consultor, alguna persona cual se le consultó algunos elementos del estudio, instituciones donde se realizó el estudio que no fue financieramente, pero bueno, por ejemplo, dio acceso a que entraran a esa institución para pudieran hacer el estudio, son elementos que se pueden agradecer también. Y en el tema del financiamiento es importante que guiarnos por lo que nos dice la revista o la editorial. ¿Por qué? Porque hay veces que nos dan un fondo, pero ese fondo no es declarable o es implícito en la investigación. Por ejemplo, un docente investigador de una universidad no puede decir que su universidad le financió el estudio, porque es que eso no tiene mucho sentido, porque dentro del contrato laboral de un docente investigador de una universidad está precisamente la investigación. Entonces, eso es un fondo interno de la universidad que normalmente no debemos declarar allí. Debemos declarar los fondos externos, los fondos que de alguna manera impactaron en el desarrollo de la investigación, pero a los cuales usted accedió como un apoyo, ¿no? A través de un llamado o a través de otro tipo de negociación que se realizó para adquirir ese fondo, pero no debe ser el fondo del cual usted recibe como su salario o como la manera en la cual usted está contratado en esa entidad, ¿no? Eso no, eso no. Entonces, muy importante, también depende de lo que diga la revista, si lo vamos a expresar o no. Hay revistas que no se lo exigen los indexadores, o sea, donde está indexada la revista, y no lo han puesto, pero últimamente ya todas las revistas poco a poco han ido agregando estas secciones. Yo conozco muchas revistas que hasta hace 1 o 2 años no lo pedían y ya todas se los están pidiendo. ¿Por qué? Porque las bases de datos en las cuales están indexadas se los están exigiendo para las evaluaciones que realizan a las revistas. Por tanto, hay que ponerlo. Lo mismo pasaba con el conflicto de interés. Conflicto de interés donde un autor, ¿no?, puede expresar algunas relaciones o vínculos que pudieran influir en la interpretación, de hecho, de los resultados, ¿no? Entonces, esto, incluso aunque no exista, se debe poner que no existen conflictos de intereses, ¿no? Esto es importante declararlo. Antes no se le prestaba mucha atención, siempre en las revistas de Scopus, en Web de la Ciencia, siempre aparecía, pero en otras bases un poco más regionales, locales, no se le prestaba atención, pero ya de alguna manera sí se está poniendo. Aquí se me pasó, pero también dentro de estos elementos está la participación de los autores, o sea, la autoría, cuál fue la participación concreta de cada autor. Cuando, por ejemplo, tenemos 3 autores y ya todas las revistas también están incluyendo un estándar donde, por ejemplo, tenemos que decir si el autor, tal autor, casi siempre se utilizan las siglas, hizo el diseño, el análisis de datos y la revisión final del artículo. El autor 2 hizo la aplicación de los instrumentos o ayudó en la redacción del artículo. O sea, hay revistas que lo dejan libremente, pero otras sí lo exigen por un nuevo código que existe para, bueno, que no es nuevo, ya lleva un tiempo y sobre todo en áreas de salud son punteros siempre en este sentido de organización de toda la publicación de la ciencia y expresan claramente cuáles son los elementos que deben estar en la participación de los autores, para describir la participación de los autores. Otro elemento que tenemos son las notas al pie y los apéndices. Apéndices me refiero a los anexos. Las notas al pie son aclaraciones, explicaciones, comentarios también que podemos hacer, pero que no es utilizado por todas las revistas. Aquí siempre tenemos que ir a ver las normas porque hay revistas que no admiten notas al pie.
y otras al contrario, como Harvard, creo que todas las citas, por ejemplo, van a estar en las notas al pie. Entonces aquí tenemos que revisar igualmente qué nos permite la revista. Y aunque lo permita, las notas al pie, tratar de no abusar muchas de ellas. Muchos autores la utilizan, por ejemplo, para direcciones web, por ejemplo, también, o para alguna aclaración contextual, o alguna frase, por ejemplo, que es muy local y se quiere aclarar qué significa eso en ese contexto, ¿no? Elementos que vale la pena aclarar. El otro espacio, como ya decía, son los anexos, pero esto también va a depender de las revistas. Hay revistas que no admiten anexos, hay algunas que sí, por tanto, lo primero que tenemos que ver es la revista. Los anexos los vamos a utilizar cuando hay algún material que sea adicional, quizás algún instrumento para no romper tanto la escritura del artículo y elementos que se puedan consultar posteriormente después de leer el artículo, podamos ir a ver el instrumento también, porque ese instrumento puede ser utilizado íntegramente por otros investigadores para realizar otras investigaciones en la misma área. Entonces ahí es importante agregar ese anexo para que pueda ser utilizado íntegramente y no robarle tanto espacio al cuerpo del estudio y no rompa tanto entonces la lectura. Hay que mantener la claridad, economía del texto principal, por eso es que se utiliza esos anexos para, como ya les decía, para que sea más claro el artículo, no hayan tantas tablas, por ejemplo, intermedias que a veces no son tan relevantes o tienen información que no es tan relevante y esa la podemos dejar para los anexos si nos lo permite la revista. ¿Bien? Entonces, bueno, ya iba a mostrarles, sí, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver algún ejemplo en Zotero de esos elementos. Listo, ya que tenemos abierto este artículo de la última revista que estábamos viendo, vamos a ver si tiene, por ejemplo, alguna nota al pie. Vamos a revisar. Vamos a ir viendo. Como ven, al parecer esta revista o este autor no lo utilizó o no lo permite. Hay muchas revistas que no lo permiten. ¿Ven? Hasta aquí no hay ninguna nota al pie. Bien, entonces llegamos a las otras secciones que queríamos ver. Contribución de los autores, que eso es cuál fue la participación de los autores en ese artículo. Y como ven, aparece cada autor y que hizo por ejemplo, el primer autor trabajó en la conceptualización, en la investigación, en la metodología, en la escritura del primer borrador, en el análisis de los datos con el software, ¿ven? Y así, el segundo en otros elementos, el tercero en otros elementos. Por otro lado, tenemos los agradecimientos. Fíjense que aquí no hay financiamiento, por tanto, aquí se mezcla el financiamiento con los agradecimientos. Hay revistas que utilizan un solo apartado para eso y ahí está. Fíjense que ahí están los números de los proyectos para que pueda haber trazabilidad desde dónde vino el dinero utilizado, ¿no?, en esa investigación. Fíjense que hay tres proyectos. ¿Ven? Conflicto de intereses. Los autores declaran que no hay conflicto de intereses. ¿Ven? Esto es otro elemento que se está utilizando mucho si los datos están disponibles. Por ejemplo, yo como lector me interesa ver cómo fue el análisis de los datos, hacer otro análisis posterior de los datos para hacer un metaanálisis, por ejemplo, y puedo ir a esta sección a ver qué dicen los autores. Aquí dicen que los datos que soportan los hallazgos de este estudio están disponibles a través de la correspondencia con los autores. En este caso hay que escribirle al autor para que él nos envíe los datos, pero que están dispuestos a brindarlos. Hay otros donde ya hay un enlace y los datos están en un repositorio de datos, algo que se utiliza mucho y que está ayudando a la ciencia abierta y mayor transparencia en la investigación. ¿Ven? Vamos a ver algún otro.
Vamos a ver de este primero, de ciberacoso. Vamos a ver si hay alguna nota al pie. Por aquí no tenemos. No tenemos. Aquí tampoco. Nada, nada, nada. Y listo, llegamos a los agradecimientos. Igualmente, no hay financiamiento, solamente hay agradecimiento y ahí está incluida la financiación, que en este caso es rastreable a partir de el código del proyecto y de la investigadora principal. ¿Ven? ¿Y a quién pertenece? Al Ministerio del Gobierno, parece ser, de Comercio Exterior. Bien. En este caso, no hay contribución de los autores. ¿Ven? Esta revista ni plantea conflicto de intereses, ni el tema de la contribución de los autores. Y eso que es una revista, este es un número bastante actual. Les voy a decir de qué año, lo dice al inicio. De este año, 2025. Porque hay revistas que no se han acogido a esa o no se lo exigen las bases de datos indexadoras. Todo va a depender de lo que le exija las bases de datos, que son las que para la evaluación de cada una de las revistas a veces los piden. Y bueno, vamos a ver uno último en esta otra revista, que es Comunicar. Como ven, no hay notas al pie, me he ido fijando, y no hay notas al pie tampoco. Son muy pocas las revistas que siguen la norma APA que pidan eso. ¿Ven? En este caso, Comunicar ni siquiera tiene tampoco, bueno, este artículo no es que no tenga la sección, sino que este autor no quiso declarar agradecimientos, no hay tampoco conflicto de intereses y tampoco hay expresión de la contribución de los autores. ¿Ven? Listo, como ven es muy heterogéneo, va a depender mucho de las revistas. Las secciones están allí en el sentido de que existen esas secciones, pero a veces lo dejan un poco de flexibilidad para que el autor decida si las pone o no, qué va a hacer en ese sentido. ¿Ven? Entonces, eso es importante. Vamos entonces a seguir porque después damos igual 15 minutos para... Vamos a seguir con otros elementos que nos van faltando. Y en este caso llegamos a las referencias bibliográficas. Bueno, las referencias bibliográficas, por supuesto, van a depender enormemente de la norma que vamos a seguir. Pero bueno, independientemente de la norma, ¿qué son las referencias bibliográficas? Bueno, es esas lecturas, esos estudios anteriores, antecedentes, estudios teóricos, estudios metodológicos que sustentan de alguna manera la investigación que se llevó a cabo, ¿no? Toda esa literatura previa. Y bueno, ¿cuáles son los criterios de calidad para decir que hay una buena selección de los estudios? Bueno, que tengan actualidad, que tengan pertinencia, o sea, que verdaderamente los estudios que yo cité, que referencié, que utilicé para mi investigación, abordan las variables específicamente que yo utilicé en mi estudio, aunque sea en otro contexto, aunque sea en otra población, pero son las mismas variables o variables afín, ¿no? Y que sean sobre todo la mayoría en fuentes indexadas, o sea, que hayan sido publicadas en revistas o libros revisados por pares, o sea, que haya tenido algún nivel de evaluación, y por supuesto se pueden complementar con otro tipo de bibliografía. Y esto va a depender mucho del área. Si es un área muy de ciencias básicas, bueno, aquí no cabe mucho otro tipo de estudio, pero los estudios sociales, psicológicos, puede ser que el estudio de una red social, por ejemplo, donde haya análisis de varios publicaciones en blogs de algún autor, porque quizás se está evaluando eso. Bueno, aquí sí va a ser de gran utilidad citar otro tipo de fuentes más informales. Pero eso, por eso les digo que va a depender mucho del objetivo de la investigación y del campo en el cual se está utilizando. Por ejemplo, en áreas de jurídicas,
se utilizan muchas leyes que no son revistas, no están revisadas por pares, ¿no? Sino que son documentos que son objeto de estudio. Por tanto, les digo que va a depender mucho del área de la ciencia. Aunque sea en ciencia jurídica, dependiendo del tipo de investigación, aunque se citen leyes, también me imagino que en algún momento se citen estudios que respondan a la pregunta de investigación o a la hipótesis que se plantea. Por eso que va a depender mucho del área, pero también del tipo de estudio que se está llevando a cabo. Hay que evitar el exceso de autocitas. Yo creo que un 10% sería suficiente. No tener referencias que no están citadas en el texto o tener citados en el texto y no aparecen en el listado. O sea, hay que evitar esas dos incongruencias. Y por supuesto, como les decía, que tratar de, dependiendo, claro, del objetivo del área, de que la mayor parte de las referencias bibliográficas sean de fuentes indexadas, de revistas o de libros. Ahora, ¿cuáles son los principales estilos de citación? Bueno, ya yo les he ido mencionando en todo el curso varias de ellas. Yo, por ejemplo, la que más utilizo, porque en mi área de tecnología educativa también se utiliza más APA, la 7ª edición, que es la última versión, donde las referencias van a estar organizadas por el apellido del autor y luego el año aparece. Pero bueno, se ordena por el apellido del autor, pero tenemos otros estilos muy utilizados, como es el de IEEE para ingeniería y tecnología y Vancouver, que estas dos citas, estos dos estilos, se enumeran según el orden de aparición en el texto. No sigue un orden alfabético, sino es numérico, pero además de eso, dependiendo del momento en el que aparece, en orden de aparición en el texto. Y otras como Chicago, Harvard, que bueno, algunas de ellas se van citando como notas al pie. A medida que van apareciendo las citas, aparecen como notas al pie, aunque algunas no las domino bien, quizás alguno de ustedes que las domine lo pueda comentar. También se pueden poner al final organizadas por autor. ¿Bien? Estas son 4 bueno, hay prácticamente 5 de las más utilizadas. Yo creo que las 3 de delante son yo diría que las más utilizadas, pero bueno, hay también muchas en humanidades que utilizan Chicago y Harvard. Y simplemente lo que hay que tener es dominar en términos generales algunas de ellas, pero sobre todo ver las revistas, porque cada revista a veces hace adecuaciones de las normas APA. Y lo vamos a ver ahora inmediatamente con algún ejemplo. Fíjense. Miren esta revista, por ejemplo, este es el último artículo que estábamos analizando, esta revista Comunicar. Aquí se ve claramente que se sigue bastante fiel la norma APA. ¿Ven? Tienen los autores, primero el apellido, después coma, los nombres, las iniciales de los nombres con puntos, ¿ven? Después el año aparece entre paréntesis, después viene el título del artículo, luego el nombre de la revista y el volumen en cursiva, después tenemos el número entre paréntesis, luego tenemos, esto es un identificador del artículo, y también el DOI. Y esto les diría yo que está bastante fiel a la norma APA versión 7, ¿ven? Y si seguimos indagando, podemos ver, por ejemplo, un libro, como el título del libro es el que va en cursiva, con la editorial y el lugar donde está publicado. O sea, sigue bastante bien la norma APA, que es la que ellos declaran que utilizan. Ahora vamos a ver educación siglo XXI. Vamos a ir a las referencias. Bien, esta también utiliza APA y por lo que veo se ajusta bastante bien
a la norma APA también, ¿ven? Según mi experiencia, veo que está muy bien seguida. Ahora, vamos a ver la revista que estuvimos analizando, que está en inglés. Bien, ya aquí es otra norma. No les sabría decir, pero podría ser o Harvard, alguna de ellas. Fíjense que hay los autores, el año ya no está entre paréntesis, el título del artículo está entre comillas, ya eso es diferente, el nombre de la revista está en cursiva, después el número le ponen NO punto delante, el paginado y el DOI, que no dice DOI adelante, simplemente directamente DOI. Como ven, es otro estilo o pudiera ser una adaptación o un estilo específico de la revista que también existe. Bien. Tenemos esta otra. Ahora mismo le doy la palabra a Fernando. Un segundo nada más para ver este último ejemplo. Esta es otra revista que se llama Estudios en Ciencias de la Educación. Vamos a ver cómo aparece aquí en esto. Bien, esto al parecer es norma APA y como vemos, le di sin querer lo sigue bastante exacta la norma APA. ¿Ven? Por ejemplo, esta que es un artículo de revista, autor, nombre, la revista en cursiva, el DOI, perfectamente. Esta sigue APA bastante de manera rigurosa. Adelante, Fernando. Buen día, profe. Quería hacerte una consulta. Viste que algunas revistas ya dan una referencia, un ejemplo, por ejemplo, para APA 7. Por ejemplo, Cielo, algo así, ¿verdad? Y estaría correcto hacer la copia directa de ese ejemplo de referencia para pegarla en mi referencia. ¿O es más Sí, conveniente usar Mendeley o Zotero? yo prefiero O usar sea, los gestores, pero, por ejemplo, aquí nos da, lo que pasa es que tiene que coincidir el estilo que usted está utilizando con el estilo en que la revista nos está dando. Si es para publicar en la misma revista, seguramente va a servir, porque ellos van a publicar seguramente el ejemplo de cita para su propio estilo. Pero si nos vamos a llevar este artículo a otra revista que utilice el mismo estilo, pero incluso con una variación, tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso es algo interesante, que ya vamos a regresar. Ya vimos 3 ejemplos, vamos a regresar a la pantalla. Eso es algo interesante. Y es que estos gestores tienen los principales estilos integrados, pero puede ser que hay una revista, como yo les decía, que tiene variaciones. Bueno, aquí tendríamos que o buscar a ver si ese estilo, por ejemplo, en Zotero y en Mendeley, usted va al sitio web y ellos tienen un repositorio de estilos y hay revistas que tienen adaptaciones de algún estilo y aparecen ahí directamente. O sea, la revista esa que vimos, Journal of Educational Computers, por ejemplo, si usted busca en el repositorio de estilos y está la revista, bueno, utilice ese estilo concretamente. Pero si no, tenemos que guiarnos con los estilos genéricos que existen, APA, Vancouver, de manera general, ¿no? Que nos va a dar los términos generales y después quizás tengamos que nosotros adaptarlos si no tiene el estilo de la revista concretamente. Verdaderamente, los gestores bibliográficos nos van a ahorrar mucho tiempo, se pueden integrar con los gestores de documentos como Microsoft Word, por ejemplo, van a generarlo la bibliografía, se pueden citar y él automáticamente organizarnos la literatura. Hay varios, pero bueno, yo los que más he visto son Mendeley, Zotero y EndNote, y últimamente me he quedado prácticamente con Zotero porque en las últimas versiones trabajan muy bien de Zotero y se integra, no da casi ningún error. Antes había algunos problemas, pero bueno, ya todo se ha solucionado y se integra de una manera muy eficiente con Microsoft Word. Pero bueno, Mendeley también es excelente, también lo he utilizado y tiene grandes prestaciones. Entonces,
algunas buenas prácticas finales que le quería comentar. Bueno, redactar estas secciones que están alrededor del núcleo del artículo. De último, o sea, primero hacer la introducción, metodología, resultados y discusión y conclusiones, y después entonces dedicarnos a escribir el título, el resumen, palabras claves, revisar el estilo de las referencias ya dependiendo de la revista, porque ya esos temas periféricos del artículo van a depender mucho del formato, más que el núcleo del artículo. Esos temas periféricos del formato de la revista o del estilo general que se pida la revista, si no tiene un estilo concreto. Hay que mantener la coherencia entre el título, resumen, conclusiones, revisar el cumplimiento de los estándares, también nos puede servir según el tipo de estudio, validar el formato de referencia si tenemos un editor o un gestor. Hay sitios también que permiten validar la referencia. Yo ahora mismo no tengo uno en mano, pero sí lo he leído de algunos autores que toman la bibliografía, la suben a un sitio y nos dicen si está correcta o no, nos dicen los errores. Pero bueno, si utilizamos un gestor, casi nunca vamos a tener esa dificultad, ¿no? Entonces, esos eran los elementos que queríamos analizar hoy desde el punto de vista de todas las secciones complementarias del artículo. Y con esto estamos llegando al final del curso taller del contenido, ¿no? Como tal. Entonces, antes de llegar a la parte de orientarle la tarea final, quisiera escuchar algunas preguntas, dudas, comentarios, algo que no haya quedado claro de la clase de hoy o de manera general y que pudiéramos aclarar en este momento. Vamos a tomar 5 minutos para eso. O algo. Sí. Adelante, Ricardo. No, antes que duda, profe, agradecerle por el espacio. La verdad que fue muy interesante cada una de las clases. Yo no pude estar en la anterior en forma sincrónica, pero después miré el video porque es muy enriquecedor como usted va plasmando un poco desde su vivencia como investigador, como estando en el ruido, como bien se dice. Creo que aprendimos muchísimo. Yo, de mi parte, me llevo mucho aprendizaje. Voy a implementar un montón de cosas y sí complementar un poco el tema de los gestores, que es demasiado importante porque me tocó una situación que estuve escribiendo algo bajo la norma ISO 690. Y después al finalizar decidí publicar en alguna parte y cambiaba totalmente el Así es. cómo hacer la publicación. Entonces, gracias a que usé ese gestor, me fue bastante fácil volver a cambiar a las exigencias de la revista. Entonces, es un poco como experiencia, me parece muy válido. Cuesta adaptarse a veces a las herramientas, Sí, pero una vez que uno le toma la mano, facilitan este tipo de situaciones. Simplemente eso, profe, para agregar y agradecerle por todo lo que nos mostró. muchísimas gracias a usted por sus palabras, Ricardo. Y quería darle también la razón en ese sentido. Yo venía utilizando, a veces yo hacía reticencia un poco a utilizar los gestores, pero ya una vez que me sacó también de problemas como el que usted menciona, ya me di cuenta de la importancia desde la primera palabra que comencemos a utilizar en el artículo, ya tener integrado el gestor y todo lo que yo vaya citando. Ya voy trabajando con la biblioteca en paralelo, y si hay un artículo que encuentro que lo voy a agregar, lo primero que hago es agregarlo a la biblioteca que voy a tener permanente. De hecho, yo hago una carpeta en el gestor que estoy utilizando, una carpeta, una colección para cada artículo. Yo escribo un artículo y tengo una colección específica para ese artículo porque facilita mucho el trabajo. Y si tengo que cambiar de revista porque me rechazaron el artículo en una, es muy fácil después simplemente seleccionar el estilo y ya él modifica todas las citas y referencias. Muchas gracias por su aporte, Ricardo. Adelante, es Marianela, creo Magdalena. que es su nombre. Sí, Magdalena. Como no tiene nombre, ahí no. Sí, sí, nunca me acuerdo de cambiar, profe. Muchísimas gracias también. Adhiero a las palabras del profesor Ricardo, de que son muy interesantes sus clases y también me clarificó mucho.
porque soy docente también de metodología de la investigación y también redacción científica, entonces hay cuestiones que usted facilitó para entender algunos aspectos de justamente lo que es una redacción científica. Por otro lado, profe, yo quisiera consultarle, usted habló esta tarde de varios tipos de resumen, entonces, por favor, si pudiera reiterar estas tipologías. Bien, bueno, yo sobre todo considero que hay dos estructuras de resumen. Uno, el narrativo descriptivo. ¿Por qué digo narrativo descriptivo? Se pudiera dividir en dos, porque el narrativo pudiéramos hablar también de investigación cualitativa, donde pudiera hacerlo de manera un poco más narrativa, lo que yo voy encontrando, ¿no? Lo que encontré en el artículo a partir de, incluso aunque no mencione directamente métodos, incluso puedo mencionar un instrumento y el resultado, después de este instrumento y el resultado y unas conclusiones finales, o sea, que es un poco más libre, pudiera ser, que hay revistas que lo permiten, sobre todo del área cualitativa. Pero cuando digo descriptivo es lo mismo que hago con el estructurado, que es el otro, el estructurado, donde yo voy a poner todas las secciones del artículo, dígase introducción, metodología, bueno, objetivo, introducción, metodología, resultados y conclusiones, pero todo en un solo bloque y sin una división clara. O sea, la división claramente se va a ver el investigador, porque ya cuando usted comienza a leer algo de muestra, bueno, ya sabe que ahí empieza la metodología. Cuando diga algo de resultados, ya sabe que ahí están los resultados, pero es un poco más descriptivo y todo en un bloque. Pero el estructurado fue como el último que vimos, donde sí hay palabras claves que definen cada sección del resumen y que coinciden casi siempre muy parecida con las mismas secciones que tiene el artículo. O sea, que nos obliga a hacer un resumen de cada sección del artículo estructurado de esa manera. Y muchas veces viene introducción, objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Y eso, como ya les decía, es muy frecuente en las revistas de ciencias de la salud. Ahí prácticamente todas las revistas utilizan ese sistema estructurado. O sea que yo diría que hay dos grupos grandes, que es el estructurado y el narrativo descriptivo, y ese narrativo descriptivo podríamos dividirlo en dos. Uno, descriptivo, pero que al mismo tiempo tiene una estructura similar a la del artículo, y el narrativo libre, donde, bueno, se puede hacer de la manera ya que el autor, porque hay veces que hay artículos que son de posicionamiento, que, bueno, es simplemente como una opinión del autor, un resumen de su opinión. O sea, ya es mucho más libre, ¿eh? Ya, muchas gracias, profesor. Muy bien. Bueno, agradezco también mucho las palabras que están poniendo acá en el chat. Muy agradecido, independientemente de que a veces yo sé que con la tipología no he podido verles mucho las caras y verlos mucho de ustedes, pero bueno, sé que han estado ahí porque cada vez que pregunto han estado, hacen preguntas interesantes y sé que están activos ahí todos también. Les pido disculpas también porque no he tenido mucho tiempo para responder en el foro, pero sí he estado al tanto de todo lo que escriben y en algún momento, a ver si en estos días puedo al menos responder a algunos. Adelante, Anthony. Hola profesor, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, no sé, yo estoy aquí, yo soy de Brasil, perdón, yo soy de Perú, pero estoy viviendo aquí en Brasil. Déjame decirte que su taller o curso que usted organizó o que es parte, ¿no? De la comité organizativo, le encontré bien interesante. Particularmente me gusta sobre todo el mundo de los artículos científicos y trabajo con ello bastante. Y había cosas que realmente estaban en vacío conmigo, pero tras ver los videos, ¿no? Sinceramente no he seguido el curso de manera constante, yo soy consciente, ¿no? Pero vi los videos, ¿no? Posterior que mandaron y le encontré interesante y salió muchas dudas que yo tenía pendiente en mí mismo. Te felicito nuevamente y qué pena, ¿no? Que no he estado en la gran mayoría de cosas, para serles sincero. No sé si el trabajo final va a sustituir toda la ausencia, porque realmente estaba ausente en la gran mayoría de cosas. Sí, lo Eh, importante es que gracias, Anthony, muchas gracias por su palabra. Lo importante es que hay flexibilidad. Este tipo de cursos tenemos mucha flexibilidad
Por eso precisamente están las grabaciones, para que no puede estar en ese momento, pueda ver las grabaciones y pueda responder los cuestionarios. La evaluación fundamental frecuente han sido los cuestionarios. Todos los temas han tenido un cuestionario de 10 preguntas. Eso sí hay que cumplirlos. También tenemos una actividad que se hizo al inicio, una actividad muy pequeña, una tarea que había que subir, muy sencilla, y la actividad que voy a orientar ahora, que tenemos 2 semanas para elaborarla. O sea que teniendo esas evaluaciones, aunque las puedes recuperar, de hecho hay tiempo para recuperar si le queda alguna. Muy bien, muchas gracias también para Marta, Teresa, que están poniendo algunos mensajes. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a pasar a orientar la tarea. ¿Bien? Ya la tienen también en el sistema, ya todo está visible en el EVA, o sea, en la plataforma. Y bueno, ¿en qué consiste la tarea final? No es muy compleja, es hacer lo mismo que hemos hecho en nuestras clases. O sea, vamos a hacer un análisis crítico y colaborativo, porque por supuesto va a ser en grupos, los mismos grupos que están formados, de un artículo científico, en este caso debe ser de formato IMRID, publicado en una revista que sea de impacto. Claro, yo sé que aquí hay algunos estudiantes que son del área de áreas más humanísticas, sociales, que son un poco más cualitativos. Bueno, si quieren ver un artículo cualitativo también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo pido, porque este fue el tipo que más hicimos hincapié, pero igual si tienen que hacer de otro tipo de artículo, bueno, no hay problema, hay que tratar de identificar las principales partes de ese artículo y tratar de utilizar algún código de colores, con comentarios, con citas textuales del... Miren, aquí se me olvidó, no les puse la extensión, pero se las voy a poner ahora mismo, ¿no? No hace falta que sea hasta 2 cuartillas, ¿bien? Hasta 2 páginas, máximo 2 páginas. Vamos a poner aquí una. Con eso es suficiente, porque con un cuarto, o sea, si dividimos 2 páginas en 2, nos da para media página para cada sección, que yo creo que es suficiente, porque con una captura que hagamos de algún párrafo, donde se describan los elementos fundamentales de cada sección, bueno, es suficiente. Quizás en la metodología, que tiene muchos aspectos, bueno, quizás ahí nos podemos alargar un poco. Si se extiende un poco más, 2 páginas, 2.5 páginas, bueno, no hay problema. Pero igual, por ahí alrededor de 2,5 páginas como máximo, porque yo creo que con eso es suficiente para ver que haya un análisis profundo de las 4 secciones fundamentales del artículo. Fíjense que no vamos a analizar las secciones complementarias, me interesa solamente las 4 secciones esenciales: introducción, metodología, resultados y discusión y conclusiones. Saben que esas están mezcladas, igual que la introducción puede ser que tenga mezclada introducción y revisión de la literatura, ¿no? Recuerden que eso lo vimos en esos 2 momentos. ¿Dudas? Vamos a hacerlo en un documento de Word. Vamos a tratar de utilizar, puede ser un código de colores o si no, señalamientos de alguna captura de algunos párrafos, y ahí pueden señalar algún elemento que quieran comentar. Bien, de esa manera lo vamos a realizar. ¿Dudas con la tarea final? Ninguna, profe. Muy bien. Listo. Entonces, quedamos en que, bueno, al inicio lo dije, es grupal. Fíjense que yo le puse aquí colaborativo, pero no está claramente. Vamos a poner tarea final grupal. Bien. Como ya les dije a los que estaban conectados de inicio, pero algunos no estaban en ese momento, concluimos el curso aquí. La última actividad que íbamos a hacer el próximo lunes, no la vamos a hacer porque verdaderamente era para ver dudas, que ya precisamente hoy vimos que no hay muchas dudas. Tuvimos ahora este espacio precisamente para eso. O sea que moví ese último en 15 minutos para hoy porque creo que era innecesaria el último encuentro, y se los vamos a dejar de tarea independiente. O sea, ese espacio de clases que teníamos el próximo lunes lo vamos a dejar para que puedan redactar y elaborar la tarea y la puedan entregar sin ningún problema hasta el lunes 1
de diciembre. O sea, el curso para entregar la tarea, voy a ponerlo aquí, aunque va a estar en el sistema. ¿Ven? 1 de diciembre de 2025, fecha máxima para entregar la tarea. Siempre que la puedan ir entregando antes es lo ideal, pero bueno, tienen hasta esa fecha para entregarla. Bien, ya en cuanto yo pueda, si no puedo ahora mismo, mañana, pero no se preocupen, en cuanto antes, les voy a abrir, como les había dicho, los cuestionarios, todos los cuestionarios hasta el lunes próximo y la tarea hasta el 1 de diciembre. Bien, Sí. Adelante, Magdalena. Gracias, profe. En lo que respecta a la certificación de este curso, profe, no sé si es usted o el profe Juan Ignacio el que nos va a orientar respecto de eso, de cómo va a ser la certificación. Bien, tenemos la suerte, bueno, no sé si estará activo aquí profesor Mereles. Profesor, ¿usted está en este momento escuchando? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Tardes. Genial. Bueno, una vez que el profe, el doctor Raidel, no nos remita las puntuaciones o calificaciones de todos los participantes, vamos a estar ya procediendo de forma inmediata a la certificación digital y enviarle a sus correos electrónicos que registraron justamente en el aula virtual. Ese sería el procedimiento. A ver, tenemos hasta el 1 de diciembre, según el profesor, según el comentario del profesor Raidel, de entregar ya el examen final, digamos, o la actividad final. Y yo estimo que entre 1 o 2 semanas le llevará al profesor realizar las correcciones y a partir de ahí vamos a estar ya gestionando las certificaciones, que como les digo va a ser de forma digital. Muy bien, muy bien. Muchas Yo creo que gracias. incluso en una semana debo tener ya esas evaluaciones porque ya me voy a desocupar un poco en estos días. Yo creo que para esa fecha ya voy a tener un poco más de tiempo, por tanto, cuanto antes trataré de entregar y puedan tener ya sus certificaciones disponibles. Bien, entonces de mi parte también agradecer mucho al profesor Mereles por por depositar la confianza en mí para este curso, también por su apoyo permanente en cualquier horario del día que le haya hecho alguna consulta, siempre ha estado ahí disponible. Le agradezco mucho a todos los estudiantes también que han estado conectados, aunque me imagino que es una práctica, ¿no?, común de no utilizar mucho las cámaras, pero bueno, igualmente ya yo también me adapté y ya sabía que ustedes estaban ahí y bueno, me he sentido apoyado en todo momento con sus comentarios y le agradezco también mucho los comentarios que han realizado. Espero verlos quizás en otro curso más adelante. Gracias a usted, profesor. Gracias. Muchísimas gracias, profesor, por un espacio muy enriquecedor. Mil gracias. Muchas gracias, profe. Saludos desde Gracias, Encarnación. profe. Excelente clase. Gracias a ustedes. Chao. Nos mantenemos en contacto a través de la plataforma. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.